En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Jueces. En aquellos días, los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba. Dieron culto a los ídolos, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y se fueron tras otros dioses, dioses de las naciones vecinas, y los adoraron, irritando al Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y Astarte. El Señor se encolerizó contra Israel, los entregó a bandas de saqueadores que los saqueaban. Los vendió a los enemigos de alrededor y los israelitas no podían resistirles. En todo lo que emprendían, la mano del Señor se les ponía en contra, exactamente como Él les había dicho y jurado, llegando así a una situación desesperada. Entonces el Señor hacía surgir jueces que los libraban de las bandas de salteadores, pero ni a los jueces hacían caso, sino que se prostituían con otros dioses, dándoles culto, desviándose muy pronto de la senda por donde habían caminado sus padres, obedientes al Señor. No hacían como ellos. Cuando el Señor hacía surgir jueces, el Señor estaba con el juez, y mientras vivía el juez, los salvaba de sus enemigos, porque le daba lástima oírlos gemir bajo la tiranía de sus opresores. Pero en cuanto moría el juez, recaían y se portaban peor que sus padres, yendo tras otros dioses, rindiéndoles adoración. No se apartaban de sus maldades ni de su conducta obstinada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. No exterminaron a los pueblos que el Señor les había mandado. Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. Inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se mancharon con sus acciones y se prostituyeron con sus maldades. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. ¿Cuántas veces los libró? Mas ellos, obstinados en su actitud, perecían por sus culpas. Pero Él miró su angustia y escuchó sus gritos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿cuáles? Jesús le contestó: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo: todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó: si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego vente conmigo. Al oír esto, el joven se fue triste, porque era rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, juntos de la mano del Espíritu Santo, aterricemos las lecturas a nuestra vida. Esta es una introducción al libro de los jueces. Iniciamos ahora esta lectura, ya terminamos el libro de Josué y los jueces es el libro que sigue. El pueblo que tenía que vivir, le tocaba vivir en medio de
naciones extranjeras, y esto les afectaba porque se dejaban impermear, se dejaban contaminar por dioses extranjeros. Y Dios, en su infinito amor, nombraba jueces para que, ya no estando Josué, ayudara al pueblo a que mantuviera el camino. Pero cuando uno de estos jueces, denominado por Dios, moría, el pueblo volvía otra vez a caer y se refugiaba, no sabemos por qué, por la insensatez, por la terquedad de sus corazones. Adoraban al dios Baal y al dios Astarte, y luego Dios volvía a nombrar otro juez. Ellos trataban de retomar el camino nuevamente, pero ellos volvían a caer. Israel abandona a Yahvé por Baal. Yahvé lo entrega en manos de los opresores. Israel clama a Yahvé. Yahvé le envía un Salvador. Luego la historia se repite. Este libro de los jueces refleja de una manera viva y dramática la experiencia del ser humano en todos los tiempos. Rechazamos libremente a Dios, luego nos va mal, luego nos quejamos y a veces culpamos a Dios de nuestras tragedias. ¿Cómo nos relacionamos con Dios después de que nos hemos apartado de su presencia? Nos ponemos a llorar, nos lamentamos, reconocemos que hemos hecho mal y le pedimos perdón. Es decir, esto pasó hace miles de años, pero la historia se sigue repitiendo, y es como nosotros, como seres humanos, habiendo tenido, pues los que hemos tenido, por lo menos alguna revelación o algún acercamiento a Dios, no nos esforzamos por cultivar, por cuidar esa hoguera que Dios enciende en nuestro corazón, y sin darnos cuenta terminamos adorando a otros dioses. El salmo se llama Fidelidad Divina e Infidelidad de Israel. Esta es una lamentación colectiva del pueblo de Israel, escrita en la época del Deuteronomio y los Números. Ese es un salmo que nos permite a nosotros, en el tiempo actual, poder orar al Señor, donde recordamos nuestras culpas, no solo las culpas recientes, sino las culpas y pecados históricos, y poder reconocer que las culpas y los pecados no tienen la última palabra la tiene Dios, y por eso daremos gracias a su nombre y lo alabaremos, y esa será nuestra gloria. Con este salmo nos confesamos pecadores ante Dios, pecadores como nuestros padres, y esperamos ser salvados por la gracia. Y en el Evangelio se nos presenta el joven rico, que quería saber qué era lo que le faltaba para poder alcanzar la perfección. Y primero, Jesús, que es eternamente misericordioso y en su ternura le expresa lo mínimo para poder ser cristiano, para poder amar a Dios, y es cumplir con la ley. En este punto es como lo mínimo que nos pide Dios para poder entrar en el camino, que era la ley de Moisés. Pero más adelante, cuando el joven rico le pide que quiere saber qué más le falta por hacer, que eso ya lo había hecho, que ese checklist ya lo había cumplido, el Señor hace referencia a la perfección de una manera nueva, de una manera más perfecta, y es despojándose de sus bienes materiales. Y es que el Señor necesita, cuando una persona se dispone a ser discípulo, el Señor necesita colaboradores especialmente disponibles, y a ellos es a quienes pide la renuncia radical a las preocupaciones de la familia y de las riquezas. En esta parte siendo como una alusión a las personas que se deciden por una vocación religiosa, y aquí hace referencia al voto de pobreza que tienen los religiosos, pero de esa manera también para los laicos, ¿sí? Si bien los laicos, como nosotros, los que, bueno, puede que algún religioso también escuche estas reflexiones, a los laicos no se les exige voto de pobreza, pero sí se les pide que tengan caridad
y que si tienen muchas facilidades económicas. Nos enseña el mensaje de la iglesia que los ricos son los administradores de los bienes del pobre. Entonces, que si el rico tiene comida en abundancia, propiedades en abundancia, dinero en abundancia, no es porque sea un bendecido o porque haya tenido mucha suerte, sino que es administrador de los que menos tienen. Porque para Dios el dinero no tiene que verse, es decir, el dinero no tiene que ser un obstáculo. Y cuando el dinero se convierte en un obstáculo para poder seguir a Dios, cuando el dinero genera, genera como un gran papel en la vida de la persona, es como si le quitara el lugar a Dios. Y de esta manera es que Dios contrapone el dinero con su propio seguimiento. Es decir, el que es avaro o ama mucho el dinero o pone el dinero por encima de Dios, es aquí cuando entra en conflicto, y es cuando el Señor pide que nos despojemos de nuestros bienes materiales en un sentido simbólico. Es decir, si nosotros como laicos pues tenemos una familia, tenemos unos hijos, tenemos unas responsabilidades, eso está bien y el dinero es necesario, pero no puede ser el dinero más importante que Dios. Finalmente, ¿con qué nos quedamos? El joven rico esperaba de Jesús otra cosa, que le hubiese mandado a hacer obras buenas, dar limosna en mayor cantidad o algo que pudiese hacer desde su riqueza sin perturbar su vida. Pero a Dios no le damos nada hasta que no le damos todo. Oremos. Oh Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde el amor de tu nombre en nuestros corazones, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seamos uno en Él, seamos uno en Cristo.